Bueno, estamos de regreso aquí en A Toda Marcha por Megavisión Canal 2, clave 95.9 FM, Latino TV para toda Estados Unidos. Y la gente que nos ve por YouTube y por Facebook nos ubican como A Toda Marcha RD, al igual que todas nuestras otras redes sociales. Quiero dejar los números en pantalla para que se hagan eco para las personas que tengan algún tipo de duda, de incógnita en cuanto a lo que es el nuevo Código Procesal Penal. Puedan llamar y puedan hacer preguntas en base a lo que ustedes crean que necesiten saber de primera mano. Y aquí tenemos ya a nuestro jurista Amadeo Peralta. También nos acompaña el neuropsiquiatra Sócrates Castillo, quien va a hacer la pregunta a nivel de medicina, porque en los medios ya se ha hecho bastante eco todo lo que viene o lo que va a regularizar el Código Procesal Penal a los medios de comunicación, plataformas digitales. Esta vez yo quiero también abrir el abanico hacia otras rubros, hacia otras áreas como la policía, como la medicina, en fin, todo lo que podamos tocar a partir de ahora, todas las personas que quieran hacerse eco entre los números de pantalla. Y aquí tenemos a nuestro gran invitado. Gracias por su tiempo, doctor Amadeo. ¿Cómo le va? ¿Cómo lo tratan? ¿Ya le dieron café, agua, Blue Label? Agradecido con la invitación, ciertamente me han brindado de todo. Como debe de ser. Y agradecido y siempre esperando que nuestra visita sea del agrado del público. No, y lo será, imagínate, un profesional de la talla tuya. Usted, siempre. con toda la información que lleva en sus redes sociales, donde usted se pare frente a una cámara, usted va a hacer un toque de queda. Eso se lo aseguro yo. Neuropsiquiatra Sócrates Castillo, ¿cómo le va, doctor? Bien, siempre estoy bien. Sí, siempre estamos como equilibrados. Vamos a empezar con la pregunta. Yo le voy a dar la palabra a usted en el rubro de la medicina. Es un honor. Para que comencemos por allí. Doctor, un placer conocerle. Ya tenía referencia sobre su persona. Agradecido. A través de Jorge Suero dice que está ligado a mi familia. Muchos médicos, ya usted ve la reacción del colegio médico, están un poquito guapitos por este código. Yo no, porque yo veo que el código viene a regularizar el ejercicio médico en nuestro país. Quizás por mi ejercicio en Estados Unidos, por muchos años, mi formación allá, yo entiendo que hay algunos aspectos que había que poner la primera piedra. Y algunos que no lo menciona el código, yo estuve leyéndomelo en el Hospital del Cáncer ahora, esta mañana, trabajo allá. Y algunos como el intrusismo médico, yo tenía un concepto diferente, porque yo pensaba que era simplemente cuando un médico se inmiscuía en otra especialidad. Veo que no es así, sino que es un asunto de utilizar un título que no le corresponde a uno. Pero sí es interesante ver el hecho de que ya las instituciones públicas y privadas son demandables, que eso no era así antes. Y algo que me preocupa, que veo que no tocó el código, es el asunto de la automatización de la medicina. Los hospitales de tercer nivel, yo trabajo en 2 hospitales de tercer nivel, no están automatizados todos. Entonces, algunos, por ejemplo, hace muchos años yo fui víctima de una demanda de 60 millones de pesos por otro médico. Que la aceptaron, había tenido un tumor cerebral, yo no lo sabía, y al operarla pues se frontalizó, como dicen, y bueno, se puso un poquito violenta. Yo le dije, pero vamos para que termine, déjame medicarte. No. Y después me demandó por 60 millones. Yo fui a la corte y le dije al juez que cuánto era eso en día, que yo lo iba a cumplir, porque yo no tenía ninguna. Entonces, ahora con el código, esas cosas se van a regularizar. Cuando yo pedí el récord, fue la Fuerza Armada, digo, Dios mío, que el ratón no se haya comido la página, porque no había automatización todavía. Por suerte estaba ahí. Ahora esto viene, el código viene a hacer que el médico tenga más cuidado en el ejercicio médico, y eso va en beneficio de los pacientes. De manera que en ese aspecto yo estoy de acuerdo. ¿Qué toca? Hay unos médicos que salieron hoy y ayer en varios medios de comunicación diciendo que están en contra. ¿Por qué usted cree que muchos profesionales de la medicina están en contra de este nuevo código penal? Primeramente, yo no sé qué dijeron ellos. O sea, no, se lo vamos a poner ahorita en breve, pero para que usted actualice, yo le voy a poner exactamente lo que ellos dijeron allí.
Pero pues vámonos con lo que le dijo el neuropsiquiatra. Exacto. O lo que usted entendió de eso. Ok, mira, ciertamente voy a comenzar con una frase que escribí yo mismo, diciendo, yo he conocido profesionales exitosos, Gracias. entre ellos médicos, ingenieros, auditores, que han perdido fortunas, han perdido sus años de trabajo por no tener una asesoría jurídica adecuada. ¿Qué quiero decir con eso? Los médicos deben tener a un abogado cerca. Los abogados, por ejemplo, tienen que ir donde el médico por múltiples razones, pero entonces el médico se resiste a ir donde el abogado. Ahora, ¿qué pasa? Este nuevo Código Penal ciertamente trae muchas figuras que va a sorprender al país y también va a sorprender a la clase médica. Y vamos a ir detallando algunas. Hay aumento significativo de penas para todos los delitos, para cualquier acusación que provenga en contra de cualquier profesional, incluido la medicina. Por ejemplo, los médicos no saben que el día que el Código Penal entre en vigencia, que será el día 3 de agosto, emitir un certificado médico falso le puede costar fácilmente de 1 a 2 años de prisión. Wow. Entonces, un certificado médico falso se establece porque el médico dio un certificado de que una persona tenía una dolencia, por ejemplo, para no ir a una audiencia. Okay. Al final de cuentas es falso. Para acomodarse. Exacto. Eso es como cuando de repente yo necesito faltar a mi trabajo y tengo un amigo médico, dame una receta para justificar esta falta. Exacto. Entonces, los tribunales sí habían visto eso frecuentemente, de muchos certificados de todo tipo de colores, como dice uno. Certificado falso. Gente que fingían que tenían COVID, pero ni siquiera se lo daba el médico. Ellos mismos lo hacían en una computadora y se inventaban la dolencia, y cuando nosotros investigábamos, ya ese médico ni siquiera trabajaba en ese laboratorio, en esa clínica. Pasaba de todo. Sí, una pregunta, César. Fíjate, la única ley vigente hasta antes del Código que hiciera referencia, porque en realidad el Código Procesal Penal no tiene referencia a certificado médico. Lo que habla es de justa causa de incomparecencia. En 5 oportunidades, en 5 artículos lo dice. La única ley es la 393 del año 1964, que fue creada por el triunvirato en aquel entonces. Entonces, esa ley tenía 2 artículos. Todo médico con su exequatur puede emitirlo. Y después, el artículo 2 era póngalo en un papelito de la DGI. Eso se eliminó por cuestiones del costo del papelito. Y solo quedó, y se elimina hacia el año 78, solo quedó esa ley especializada del certificado médico. Ahora tenemos un Código Penal que penaliza el tema del certificado médico, pero la ley especializada, que es del 64, es esta. ¿Qué ocurre en ese caso? La ley nueva sustituye a toda ley vieja. De hecho, este código se lleva de paso muchísimas leyes del triunvirato, de cuando la invasión. Por ejemplo, ahí ahorita vamos a hablar sobre el tema de los exequatur médicos, en donde casi no se veía inclusive la revocación de un exequatur a un médico, pero ahora el código la tiene fácil, a un toquecito. Entonces, todo lo que está disponible en este código viene sustituyendo todas esas leyes de aquella época. Entonces, ¿qué pasa? Yo comencé hablando de un certificado médico. Ya no se le podrá dar un certificado médico a una persona que verdaderamente no tenga la dolencia y que el médico compruebe la existencia. Segundo, como esto trae aumento de penas, por ejemplo, por mala práctica médica,
y los médicos, lógicamente, como tú dices, se quejan de eso, van a botar la llave cuando un médico lo sometan a la justicia por una mala práctica médica. Y van a haber situaciones en donde podrá ser acusado inclusive de una palabra, una figura que se llama el dolo eventual. Y es cuando el médico comenzó a hacer la operación, pero a sabiendas de que algunas cosas no se podían. No se puede negar que hay médicos a veces que internan personas hasta sin tener nada. Sí, exacto. Entonces, si le causa algún problema grave o inclusive la muerte, lo van a poder acusar con prisión hasta de 20 años. Entonces, ¿qué sigue sucediendo? El código trae unas figuras que se va a llamar las penas complementarias. Eso es aparte de la prisión preventiva, de la prisión correccional. ¿Qué son las penas complementarias? Eso le va a dar durísimo a los profesionales que se vean envueltos. La pena complementaria, el juez en ese caso, aparte de esa prisión, va a poder suspender el exequatur profesional de un médico, porque estamos hablando de medicina, pero lo mismo sucede con un ingeniero, Es correcto. con un agrimensor, con un auditor. Le va a poder suspender el exequatur profesional por un periodo de 3 años, y una vez el exequatur esté suspendido, ya la persona, si ejerce la profesión, estaría ejerciéndola de manera ilegal. Claro. Entonces ya eso viene con otra pena más severa que posiblemente le aumente a 5 años de prisión. ¿Qué sucede? El juez va a poder también revocarle de manera definitiva el exequatur a un médico. Hago la salvedad de que estamos hablando de la medicina, pero se aplica a todas las profesiones. A todas las profesiones. Eso Esa no- suspensión, César, es incluso tiene previsto el carácter transitorio o preventivo, o es únicamente cuando adquiere el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Bueno, cuando adquiere el carácter de lo irrevocablemente juzgado, porque las personas pueden apelar la sentencia, pueden ir a la Suprema, pudieran ir al Tribunal Constitucional. Pero parte del interés de conocer el código es que esas son figuras que no existían, que nadie las había sufrido y que van a ser una novedad, porque aquí sucedía algo, y es que los gremios tenían, por ejemplo, códigos de ética que no lo implementaban. Y por eso ustedes ven que en el área de la ingeniería hay muchos ingenieros estafando a diestra y siniestra. Y siguen estafando y no le pasaba nada, por ejemplo. Exacto. Entonces, hay médicos, por ejemplo, que tienen un cementerio privado. Sí, sí. Entonces, hay médicos que han tenido muchos sometimientos a la justicia por malas prácticas y no pasaba nada. Cuando el código entra en vigencia, ese exequatur posiblemente con el primer caso que le suceda al médico, pero ya teniendo un historial de problemas atrás, el juez le va a revocar el exequatur definitivamente, sin necesidad de hablar con el Poder Ejecutivo y sin nada, porque ya eso está contenido en la ley. Esas son de las penas complementarias. ¿Qué sucede con otra pena complementaria? Si la mala práctica médica ocurrió dentro de una clínica X, ustedes le ponen el nombre, esa clínica también Es demandada. podrá ser demandada en daños y perjuicios, pero también el juez podría suspenderle su ejercicio societario por un periodo de hasta 3 años, pero podría también ordenarle el cierre definitivo. ¿Qué pasa con estas clínicas que va una persona afectada de gravedad y lo primero que preguntan es el dinero y si no lo tiene, largo de aquí? ¿Qué pasa allí? En este caso yo voy, me pasa esto, no me atiendan porque no tengo el dinero y me voy y me morí en el camino yendo hacia otra parte. Pero pasó cuando el caso del Jet Set ocurrió con el Senador de San Cristóbal. con Franklin Rodríguez. Senador de San Cristóbal. Él fue a la clínica Abel González. Él tenía un tipo de seguro que no Que no aceptaban aceptaba allí.
y lo rebotaron y ese hombre sangrando y desmayado y qué sé yo y recién salido del problema, lo rebotaron. Vaya y pague o vea cómo hace. Exacto. Esa situación no está prevista en el Código Penal con una sanción de prisión. Ahora, si las personas cuando le suceda eso en una clínica pueden demandar en daños y perjuicios a esa clínica por los daños que le causó. Y me parece que la CISALRIL creo que le ha impuesto multas a varias clínicas. Sí, en el caso de el senador de Franklin Rodríguez, el apellido de él, Sí. en el caso de él, el CISARIL puso un millón de pesos, de sanción. Ojalá le hubiesen impuesto, aunque sea 10 millones, a ver si se acaba con el relajo. Correcto. Eso yo lo he visto muchas veces. Mira, ahí tenemos el video de las personas que se hicieron, los médicos que se hicieron eco de estar en contra de este, o presentaron algunas quejas en contra de este Código Penal. Vamos a ver lo que ellos dicen. El Colegio Médico Dominicano advierte que el nuevo marco legal penal pone en riesgo la práctica médica y la atención al paciente. Como Colegio Médico Dominicano, manifestamos nuestra más profunda preocupación ante las implicaciones de la entrada en vigor de la Ley 7425, nuevo Código Penal, y la Ley 9725, nuevo Código Procesal Penal. Advertimos que la interacción de ambos cuerpos normativos podrían derivar en una excesiva criminalización del ejercicio de la medicina en el país. Sostenemos que, bajo el nuevo marco penal, la amenaza constante de procesos judiciales fomentará una medicina defensiva. Esta práctica, motivada por el temor a las nuevas tipificaciones y sanciones, no solo incrementará los costos de atención, sino también dificultará la toma de decisiones clínicas oportunas y limitará el acceso de la población a servicios especializados de salud. En el CMD aclaramos que no buscamos la impunidad, sino un equilibrio necesario entre la protección de los derechos de los pacientes y la seguridad jurídica de los profesionales ante el nuevo escenario legal. El Colegio Médico Dominicano propone la despenalización de controversias clínicas sin dolo, que las controversias derivadas de actuaciones médicas que no involucren dolo, fraude o negligencia temeraria sean dirimidas preferiblemente en las jurisdicciones civil, administrativa o disciplinarias, evitando que el rigor del nuevo Código Penal, Ley 7425, sea aplicado indiscriminadamente a resultados adversos inherentes a la complejidad médica. Las declaraciones de estos médicos, ¿qué usted opina sobre lo mira, que ellos están formulando? Ok. Los médicos y todas las profesiones e instituciones deberían comenzar a darse en el pecho, es lo que yo diría, porque se dejaron meter todos los extras con el código. Aquí todo el mundo se quedó callado. Si no es por Amadeo Peralta, que ha puesto en el tapete ese código, aquí hay mucha gente que lo hubiesen agarrado asando batata. Ya. Entonces, Por lo menos ahora están advertidos, por lo menos saben ya. están abriendo los ojos porque todavía hay muchísimos profesionales que parece que no se han puesto a leerlo para ver todo lo que hay ahí. Entonces, como también cuando sea su tiempo, la comunicación va a tener mucho problema con ese código. Las redes sociales. Sí, vamos a caer allí ahora. Entonces, fíjate que en el tema médico, cuando el código trae un aumento de penas, ahí por ejemplo vamos a hablar del tema del aborto. Hasta la misma mujer que desea hacerse el aborto, o sea, ella de su voluntad, el código la va a condenar a 3 años de prisión. ¿Cómo? O sea, no es que nadie la está obligando, no. Ni nadie le está sugiriendo, es que ella quiere. O sea, sin importar si es violación, si no importa eso. Los causales quedaron en el olvido. Exacto, quedaron en el olvido. Entonces, cuando, por ejemplo, un médico ayude, incite
o le facilite algún tipo de medicamento a una mujer para que aborte, ahí la pena al médico le va a aumentar a 5 años de prisión fácilmente. Recuerden siempre el tema de las penas complementarias. Cada vez que haya una pena, hay complementarias. hay complementarias. Va acompañada de esas. La suspensión o la cancelación del S4, la clínica la pueden cerrar. Si la paciente muere también, producto del aborto, ahí la pena también comienza a ser quitica de los 20 años y no se sabe dónde vaya a parar, porque ahí hasta asociación de malhechores le van a imponer desde que existan 2 personas o más asistiéndola. Y eso incluye a los farmacéuticos, a las enfermeras, a las parteras, ¿Cómo? a todo el que esté cerca del tema del aborto. Por eso reitero, ahora viene un fin de semana largo, Google le facilita verificar la ley Yo 7425. pensé que iba a decir, como viene el fin de semana largo, aborten este fin de semana, me asustaste. No. Es un chiste, pero... Exacto. Lean la ley 7425, que cuando uno tiene conocimiento de cómo vienen las cosas, posiblemente se eviten muchos problemas. Porque he estado bautizando una frase. Aquí hay gente que van a caer preso y no van a saber por qué están presos. Porque ese código trae 73 delitos nuevos que al día de hoy una gente lo comete y no pasa nada. César, para hacer un recorrido rápido. Estafa, el delito más cometido, el delito más anunciado y el delito del que todo el mundo se zafa. Hasta la ley de cheque entra por ahí. La estafa, ¿qué pasó con la estafa? Los estafadores van a desaparecer con el nuevo código. En el código viejo en el que nosotros tenemos, la pena máxima para una persona que comete una estafa es de 2 años de prisión. No importa si la estafa era de cualquier monto, 100 millones, 50 millones, lo que sea. Póngale un número usted. De vivienda, de vehículo, de todo. Cualquier estafa. Cualquiera. 2 años era la pena máxima. Recuérdense que ese código fue Napoleón Bonaparte que nos lo prestó, y ese código era ya una vergüenza para República Dominicana desde 1884. Cuando este nuevo código entre en vigencia y existan 2 personas estafadas, 2 personas o más, el código lo considera como una estafa colectiva y se va a también aplicar como una estafa piramidal, y va a involucrar también las estafas inmobiliarias. Es decir, 2 personas estafadas por el mismo estafador. Exacto. En la misma causa. En la misma causa. Exacto, que hay casos que son muy frecuentes de personas que estafan a mucha gente. Mantequilla, No, Jairo González. Exacto, y las estafas inmobiliarias que se han hecho ahora tendencia en RD. Entonces, Una pregunta. para que el doctor respire antes de que me pregunte. Doctor, quedó sin oxígeno. Es que le voy a concluir con el tema de la estafa. Sí. Inmediatamente el juez verifique que hay 2 personas o más víctimas de la estafa, el juez le va a decir, agárrate esos 20 ahí. Para que sea serio. Pan de entrada 20 años. Ya no van a ser 2. Ahora viene el cúmulo de penas. Bueno, 2 que son de 6 meses a 2 años, y en el 90% de los casos son de 6 meses a 2 años, 90% de los casos, se le impone una prisión o se le impone una pena de 1 año suspendido. Ok. A partir del código. Con el código viejo, con el código nuevo, reitero, el juez te va a decir, agárrate de esos 20 ahí para que sigas jodiendo. Para que sea serio ahí. Pan, entra el cúmulo de penas. ¿Cuántas personas participaron en la estafa? ¿Habían 2 o habían más? 40, 20 por cada una. Ahí de una vez entra asociación de malhechores. Ahí le aumenta de 5 a 10 años de prisión. Adicionales. Vamos a suponer que ya él le dijo, agárrate de esos 20. Entonces 10 más por asociación de malhechores ya van por 30. Ahora vamos a verificar. Violentó la ley de lavado de activos, que es una ley que trae penas también de 10 a 20 años. Vamos a suponer que sí, que siempre puede suceder. Claro. El juez lo ayudó y nada más le puso 10. Ya vamos por 40 años. Violentó o la ley monetaria y financiera,
o violentó la ley del mercado de valores, que tienen pena de 10 años, ahí tiene 10, ya vamos por 50. Bueno, pero Entonces, en realidad, aclarando, la ley monetaria y financiera, el código 83-02 es una ley hecha para los banqueros, para favorecer a los banqueros. Es una ley que no tiene pena, tiene un solo delito, creo que es el 387, te dirige al 387 del Código Penal. Es una ley que hicieron para los imperios bancarios. Esa ley no, en particular, es mi opinión. Es una ley hecha para los banqueros, por los banqueros. La de valores es otra cosa que debería ser más noble, pero en particular, la de los banqueros, la de favorecer a los banqueros, esa ley monetaria, ese código monetario y financiero, es una burla hecha cuando Hipólito Mejía para favorecer a sus amigos banqueros. Okay. Esa es mi opinión. este código trae una figura que viene a reforzar la ley monetaria y financiera y se llama la captación ilegal de fondos. Esa es un delito que lo comete en esas estafas, por ejemplo, donde la gente recibe dinero del público, supuestamente para invertirlo, entra ese delito con pena de 10 años de prisión. Por eso lo que yo acabo de decir, al que se vea envuelto en un tipo de estafa piramidal y colectiva, Se lo llevó el diablo. se lo llevó el diablo, porque la pena le va a caminar a 50 años casi de manera inmediata y no a 2. Lo mismo va a pasar con el tema de las violaciones de propiedad privada y la invasión de propiedad. Es un delito muy común en las provincias del interior y en la provincia de Santo Domingo, que bordea el distrito. En la ley vieja, una persona invadía una propiedad, se robaba una propiedad costosa, y si lo agarraban, la pena máxima era de 2 años de prisión también. ¿Cómo? Me enteré tarde. Sucedió cantidades de veces. Ahora, ¿qué pasa? El nuevo código trae la siguiente disposición. De entrada, a un invasor de propiedad le van a imponer 10 años de prisión casi mente ipso facto. Si lo agarraron ahí, 10 años de prisión. Segundo. Cabe destacar que ahora me cambio al Código Procesal Penal Dominicano. El Código Procesal Penal, dentro de los delitos de acción privada pura, es decir, donde no debería intervenir, pero donde no está el Ministerio Público, la violación a la propiedad privada, ley de cheque, no recuerdo, la difamación e injuria, eran delitos que no se perseguían ni siquiera por la acción pública ni pública instancia privada, sino que era meramente privado. Es decir, ahora esta ley 7425, que va a entrar en vigencia por ser más nueva, según lo que dijiste, si usted se metió a esa propiedad privada, 10 años. tienes el palo de los 10 años. Desde hace ya un tiempo largo atrás, el delito de violación de propiedad privada había sido convertido en un delito de acción pública. Para el público que no entiende eso, un delito de acción pública es cuando el Ministerio Público tiene la facultad de perseguir el delito hasta con el solo rumor o hasta con una denuncia, que no tiene que esperar que le depositen una querella o que haya un afectado. Eso es un delito de acción pública. Entonces, el delito de violación de propiedad es un delito de acción pública, donde el Ministerio Público tiene que actuar de manera inmediata. Segundo, si el juez si la policía le presentó a través del Ministerio Público al juez a un invasor o a 2 o a 3, al momento de condenarlo, le van a imponer 10 años de prisión solamente por la invasión. Pero el juez va a preguntar cuántas personas andaban. ¿Andaban 2 o andaban más? ¿Cómo entraste? ¿A qué hora? ¿De noche o de día? Asociación de malhechores desde que existan 2. De 2 para adelante. Entonces ahí vamos a suponer que tenga 10 años más, ya vamos por 20. Exacto. El juez te va a preguntar, aunque el expediente lo va a decir, ¿cuáles tenían armas? Cuchillo, machete, palo, botella, pistola, escopeta. ¿Cuáles tenían? Toditos tenían. Póngale 5 más. Cuando invadieron la propiedad, ¿causaron algún daño, algún destrozo a la propiedad ajena? Sí, casi siempre sucede.
póngale 2 años adicionales solamente por la destrucción. Le causaron alguna herida a alguien, entonces ahí también la pena le puede aumentar de 10 a 20 años. Por eso yo digo, el Código Penal yo lo evalúo con un 90% de cosas buenas, tiene un 10% de cosas locas, un poco raras, que hay que revisarlas. El tema de las violaciones de propiedad tendrán que desaparecer porque en los próximos días el gobierno tendrá que anunciar la licitación de 4 cárceles nuevas, porque aquí va a caer preso mucha gente. Mucha gente. César, esto estamos hablando 2 de agosto, 2 de agosto, ya va, 2 de agosto, 11:59 de la noche, cometa su delito hasta esa hora, porque a las 12:01 del 3 de agosto empezó la fiesta de los cantazos. Otra situación que va a pasar, el país estaba ya al borde de una crisis con el desorden que tienen los motoristas en la calle. Sí, sí. Que de cualquier cosa un motorista agarraba una pedra y te rompía un vehículo. Y no importaba si andaba una mujer, si andaban niños. Y no pasaba nada porque había una ley vieja que trajo un error de fábrica y aquella ley decía: cuando 2 personas o más causen una destrucción, la pena será de 6 meses a 2 años. Pero el truco era cuando 2 personas o más. Entonces, cuando lo cometía una sola, no pasaba nada. Exacto, quedaba impune porque la ley no abrazaba allí. Exacto. Entonces, el motorista que le tire una piedra a un vehículo el día que el código entre, de entrada el código le va a meter 2 años de prisión al motorista solamente por causar el daño a la propiedad ajena. El daño es que le rompió el vidrio, que abolló el vehículo, ahí tiene 2 años. Pero ¿qué pasa? Si esa piedra le causó a la persona algún tipo de herida, la pena a imponer inmediatamente es de 10 a 20 años de prisión. Les recuerdo también que aparte de los motoristas, han habido muchas mujeres celosas. Enfermos mentales. Que, exacto. Dañan el vehículo, sí, exacto. Que rompen los vidrios de los vehículos, le dan a batazos, los rayan, y antes no pasaba nada. Cuando el código entre, nada más por esos 2 años, si le causó una herida a la persona que va dentro del vehículo, de 10 a 20 años. Y si la persona falleció producto de esa pedrada, la pena a imponerle segura de entrada a la primera es de 30 años. Entonces, esos locos o enajenados que han tirado piedras en los túneles van a tener serios problemas, porque aquí esos locos tienen que andar en los bolsillos con el papel de loco que le dio el psiquiatra para poder estar exento de responsabilidad. Pero si el psiquiatra no se lo ha dado, se lo llevó el diablo. Se lo llevó el diablo, porque entonces el Ministerio Público y el juez van a establecer que él, al momento de cometer el hecho, él lo hizo de manera deliberada, porque este era un loco que no estaba medicado. Ok, exacto. Doctor, una pregunta que le quiero hacer. Un minutito. Algunos colegas, sabía que yo venía aquí hoy, me pidieron que le preguntara algo sobre... El código no menciona, lo que yo le pude leer, sobre el consentimiento informado. Muchos médicos creen que el consentimiento informado es una patente de corso. Que porque un paciente cognitivamente competente autorice a un procedimiento y después haya un accidente, que haya complicaciones mortales o no letales, pero el médico eso lo exime de la pena, y no es así. Entonces, el consentimiento informado es un documento. En Estados Unidos nosotros lo hacíamos así, en el ejercicio allá. O sea, cuando una persona, por ejemplo, se le va a hacer una cirugía, que no es de urgencia, una cirugía electiva, ¿verdad? No es de urgencia. Hay lo que se llama el circuito quirúrgico, en donde el que se va a someter a la cirugía tiene que ir al anestesiólogo, al internista, al cardiólogo, y termina donde el psicólogo para que le haga prueba, y a veces donde el psiquiatra, que son los que van a determinar si la persona tiene intacta su nivel de atención, concentración,
capacidad ejecutiva del cerebro y si tiene capacidad de decisión o capacidad mental, que la determina el juez. Entonces, ese documento de consentimiento informado es importante. Yo no veo que el código lo menciona ahí, quizás tangencialmente. Eso es una. Y lo otro también es que ahora las instituciones, hospitales y clínicas van a tener, por ejemplo, los directores médicos, yo soy director médico en algunos centros, tienen que tener procedimientos estrictos de control y protocolos internacionales para manejar. Por ejemplo, en el caso del suicidio, las veces que yo fui citado en Estados Unidos como psiquiatra a personas que se suicidaron y el juez decía, el paciente dijo que se quería suicidar, sí. ¿Usted lo ingresó? Sí. ¿Le administró carbonato de litio? No, usted está condenado. Porque la única terapia antisuicida conocida, universal, es el litio. Y eso no se toma en cuenta aquí, que ahora, además de darle importancia a la historia clínica y preservar eso y la confidencialidad del paciente, que tampoco se toca mucho en el código, hay que tener cuidado con eso. Cuando Celia Cruz estaba ingresada en el presbiteriano, yo trabajaba allá como internista, una empleada se metió en la computadora al expediente, al récord de ella y lo detectaron. 5 años federales automático, porque violó el secreto médico. Entonces aquí hay que tener en cuenta todo eso, los médicos, que entendamos los médicos que usted tiene que preservar la confidencialidad del paciente. Usted no puede, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las consultas virtuales, que muchos las hacíamos desde el COVID. O sea, si yo estoy haciendo una consulta virtual y alguien me hackea, ¿verdad?, en la plataforma y se va información del paciente, yo soy demandable. ¿Me entiendes? O sea, hay que tener cuidado de que eso vaya encriptado. Y eso yo creo que es importante. Eso, el código va a regularizar eso, porque nosotros los médicos creemos que tenemos una patente de corso y no es así. Tenemos que cuidarnos. Mire, la presencia de los médicos analizando el código es sumamente importante y es porque el código le va a dar durísimo, duro, como yo lo digo. Entonces, ahí hay una figura que se llama el secreto profesional en el Código Penal, en donde un médico podrá ser condenado hasta 1 año de prisión por revelar un secreto de un paciente. Estamos hablando de la clase médica, pero también aplica a los abogados. Sí. Y a las otras ramas de las profesiones, la divulgación del secreto. Entonces, queda prohibido tajantemente, con prisión que va a comenzar prácticamente con 1 año de prisión, y la pena puede ser mayor con el cúmulo de penas. Le pueden suspender el exequatur al médico y también se lo pueden revocar, depende del daño que cause. Entonces, mire, los farmacéuticos no pueden revelar el secreto de ningún cliente que vaya. Que yo fui y compré 4 pastillas de sildenafil. No lo puede decir a nadie. Para el que no entiende qué es el sildenafil, eso es una pastilla para uno volverse un superhombre. Exacto. Entonces, para subir la libido. Exacto. ¿Cuánto cuesta? No se puede decir. En el laboratorio, cualquier empleado de un laboratorio que revele el resultado que tenga un análisis va a sufrir la misma consecuencia. Sígame ayudando. Le mencioné el farmacéutico, el laboratorio, el psiquiatra, el psicólogo. Y hay un aspecto. Bioanalistas. Por ejemplo, los visitadores a médicos, ¿verdad? Van, representantes, van de nosotros. Te voy a dejar esta medicación ahí. No me dejes nada. Yo no doy muestra a nadie. Tiene una gente muy mía. ¿Por qué? Yo le doy una muestra a un paciente. Pongamos la motrigina, un medicamento que es para prevenir, para tratar el trastorno bipolar depresivo, previene las depresiones. Pero tiene una complicación que se llama epidermolisis maligna o Steven Johnson. O sea, que el paciente se pela como si se hubiera quemado. Cuando esa complicación se presente, el paciente, ¿a quién va a demandar? Primero al médico. Sí, claro. Y al laboratorio, yo no sé, yo lo llevé al médico, pero el médico es que va y se lo da al paciente y por hacer un bien va a incurrir en eso. Yo me busqué el año pasado, hace 2 años, que me querían sacar del país, dijeron hasta que yo no era médico, porque yo
llamé la atención de por qué un cardiólogo o un ginecólogo estaba recetando medicamentos psiquiátricos, como la famosa quetiapina, que es un antipsicótico muy peligroso, porque tumba la presión arterial, retiene líquido, daña los riñones, es procoagulante en el cerebro sobre todo. ¿Y por qué lo receta? Que se puede recetar, pero que lo haga el psiquiatra. Y como eso tiene una vez, usted va a una farmacia, doctor, y dice, dame un saco, un camión de quetiapina, y se lo dan, sin receta. Ese es otro problema aquí, que es la receta médica, que no está regularizada. Entonces ahora, yo pensé que con el intrusismo médico se refería a eso, de que yo le digo, bueno, ¿y por qué este ginecólogo me está recetando? Si él no es experto en sueño, como nosotros los psiquiatras, algunos de nosotros, me está recetando ese medicamento porque da sueño. Entonces eso trae cuidado ahora también, de cómo uno se mete en el ejercicio de otro médico y recetar cosas que no le van. Y como, por ejemplo, yo hago, por ejemplo, si yo te indico a ti, por ejemplo, un medicamento, la receta es una consecuencia de la evaluación médica. Si el juez me pide a mí, usted lo evaluó, sí, déjeme ver. O sea, con la evolución médica, ¿cómo se llama? Si yo no hice la evolución, no va a la receta, y muchos médicos no entienden eso. Tú no puedes hacer una receta porque te dé la gana. Tienes que justificar. Pero tiene todo, tiene expectoración mucopurulenta, tiene cianosis, está azulado, dificultad respiratoria, neumonía, fiebre alta. Entonces, pero eso está documentado. No que yo te recete el antibiótico. Y eso, tienen los médicos tener mucho cuidado con eso ahora, porque con mucha razón el código lo contempla. Usted no puede recetar así porque usted quiera, y tampoco inmiscuirse en las cosas de otro médico. Claro. Muchos médicos me pidieron, pregúntale a la doctora Amadeo eso, si eso entraría dentro del intrusismo médico, pero que yo sé que la ley 4212, creo que es la ley de salud, lo contempla administrativamente, pero el código, el 320, habla de ejercer sin tener el título, que es lo que llaman intrusismo. Pero inmiscuirse en la especialidad de otro es intrusismo. Por ejemplo, yo soy especialista en drogas, certificado. Yo hago desintoxicación. Y a mí me entrenaron internista, soy internista también, en el Hospital Metropolitano de Nueva York. Porque yo sea, una gente sea psiquiatra y va a desintoxicar a un paciente de alcohol, que es la más peligrosa, desintoxicar. Y el paciente muere por una complicación que se llama rhabdomiolisis, de composición de la proteína muscular, y hace coágulo. Y el paciente muere. Lo primero que va a decir el juez, usted es especialista en droga, no, ¿y qué hace usted desintoxicando? ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Claro. O sea, aún dentro de la misma especialidad hay que tener cuidado. Y eso yo pensé. O sea, el tema es el intrusismo, vamos a decir, definir el intrusismo. Mira qué sucede. La palabra intrusismo no ha sido contemplado en el nuevo Código Penal, al igual que muchas cosas que debieron haber estado. Esa parte sigue siendo de la ley de salud. Ahora, bien como usted dijo, el Código Penal lo que va a sancionar es el ejercicio ilegal de la profesión. O sea, una persona que esté ejerciendo medicina sin tener un título, como ha pasado cantidades de veces. ¿Título o exequatur? ¿Título o colegiatura? Bueno, déjame buscarte la palabra exacta. Hay psicólogos recetando. Vamos a verlo porque es una gran diferencia. Quien utilice sin derecho para ello un título otorgado para el ejercicio de una profesión regulada por la autoridad, o que posea un diploma oficial o alguna calidad profesional o técnica de cuyas condiciones disfrute y lo ejerza sin ningún exequatur y sin ninguna licencia, será sancionado con penas que pueden llegar hasta 3 años de prisión. Ni siquiera la colegiatura, se limita al exequatur. Pero fíjate lo que pasa ahí. El exequatur te agarran 2 años en presidencia y te tienen ahí retenido. Entonces hay que ver la otra cara de la moneda también. Bueno, lo que pasa es que yo te diría, cuando el código establece algunas palabras, algunas disposiciones, eso se aplica de manera restrictiva. Sí. La ley te prohíbe interpretar por analogías. Sí. Me gusta dirigirme al público para que entienda. Claro. Sí. O sea, ¿qué es analogía? Sí. La ley te prohíbe interpretar lo que yo quiera, lo que yo piense y como yo creo que debe ser. Sí, el artículo 74.4 de la Constitución, de hecho, el 74 de la Constitución habla de las interpretaciones
restrictivas, extensivas y discrecionales. Pero vamos a estar claros, los primeros que interpretan de manera extensiva y discrecional son los jueces de la Suprema Corte de Justicia. El primero que lo hace es el Consejo Nacional de la Magistratura, que interpreta y acaba de interpretar lo que le da la gana. Agarra el 153 y dice, los jueces de paz y de primera instancia no participan porque no me da la gana, porque es lo que yo interpreté. Vamos a comenzar por ahí. Otra, los primeros que ejercen sin colegiatura, sin exequatur, son fiscales, miembros de la Procuraduría e incluso jueces. Los primeros que violan esto, porque vamos a ser serios, 184 de la Constitución, sentencia del Tribunal Constitucional. Las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen precedentes vinculantes a todos los poderes, instituciones y organismos del Estado. 31 de la Ley 137.11 constituyen precedentes vinculantes. 7, numeral 13, los principios rectores de la constitucionalidad. Vinculante, sentencia del Tribunal Constitucional, vinculante a todos los poderes, instituciones y organismos del Estado. No sentencia del Tribunal Constitucional, primigenias, actuales, no le ponga nombre a los casos. Para ese abuso, pero primero que violan son Procuraduría General y todo lo que se deriva de ellos. Ellos son los primeros. Está entonces bien, te voy a conseguir una pistola para que coja para allá. ellos son los primeros, no, pero entonces, ¿qué dice el código respecto a eso? Dice Esas violaciones, esos atentados de jueces y fiscales. No, eso no está regulado en el Código Penal. Uh-huh. El Código Penal, precisamente con el tema de la usurpación de funciones, usurpación de títulos, establece pena de hasta 3 años de prisión, que puede ser aumentada según cómo haya sido manejada. Las diversas profesiones, para uno ejercer la profesión, eso conlleva requisitos. Si uno de los requisitos es tener un exequatur que lo otorga el Poder Ejecutivo, y el exequatur dura 3 meses, 4 meses, 5 meses, la persona no está autorizada todavía legalmente, no ha cumplido con los requisitos, aunque haya estudiado. Pero te reitero, exige la colegiatura. Va más allá, no exequatur. Estoy hablando de la colegiatura. El carné de X te lo exige la ley particular. Te puedo decir, sí. Pero mira qué sucede. Uh-huh. Una persona, un médico, que esté ejerciendo la profesión de la medicina en una clínica, obligatoriamente él tiene que tener un exequatur que se lo otorgó el Poder Ejecutivo porque él estudió. Y si a él le da la voluntad y me dice, no, yo estudié, pero a mí nadie tiene que exigirme que yo tengo que colegiarme. Bueno, pero usted está violando la ley, porque esa es la ley, ese es el ordenamiento. No, pero yo no he dicho eso, César. Vuelvo y te repito. Colegiatura, o sea, que usted vaya y se inscriba en el colegio, vamos a decir, de abogado. Deme mi carnet y ahí es que usted puede decir, no, usted incurre en el ejercicio ilegal de la abogacía. Es que eso lo prevé la ley. Si nos vamos, por ejemplo, a la ley que rige el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, desde su artículo 1, el que no está inscrito en el CODIA no es ingeniero. Pero esa es la ley que lo dice. El colegio médico también. Exacto, porque no podemos andar. El código es precisamente para regular muchas situaciones de gente que andaban como chivos sin ley. Entonces, cuando yo me he encontrado que en el tribunal un juez le pregunta a un abogado, permítame su carnet. No, yo no tengo carnet. Ahí mismo entra la duda. ¿Y por qué? No, porque yo no estoy obligado a colegiarme. Pero la ley 319 dice que es obligado. Entonces, ¿viviría yo como abogado en un problema eterno en los tribunales si yo tengo que cumplir la ley? Entonces, los ciudadanos, ¿qué es lo que tienen que hacer para ejercer una profesión tranquilamente? Colégíese como manda su profesión, porque si no, usted va a tener serios problemas. A veces basta con pedirle una certificación al Poder Ejecutivo de que si fulano de tal le han emitido decreto para ejercer la profesión, no figura. Pero a lo mejor la persona estudió y lo dejó hasta ahí. Entonces no está autorizado a ejercer la profesión, porque si fuera que lo estudió para fines culturales, pero perfecto, para fines culturales, pero entonces estudió y quiere ejercer la ingeniería. No, exacto. Doctor, la medicina. ¿Qué tanta fuerza, tiene el colegio, el Tribunal Constitucional
para invalidar algunos aspectos que los médicos consideran que no deben estar ahí penalizando a los médicos. Ahora el colegio médico va a ir a esa instancia a tratar de buscar ganancias, ¿verdad? Sobre lo que está ahí. ¿Qué posibilidad hay de...? Ok, mira, le puede decir a los médicos que están tarde para ablandar bichuela. Esa es la primera. El Tribunal Constitucional está esperando el código, lo está esperando para darle una buena sanción al código en el sentido de que tiene penas desproporcionadas. Y no menos de 600 abogados lo están esperando también para agarrarlo, cazarlo, hice en acciones concentradas constitucional, y eso va a dar mucho de qué hablar. Pero, por ejemplo, el Tribunal Constitucional puede analizar el tema de la desproporcionalidad de las penas. Ahora, la regulación de delitos nuevos no se va a poder salir de ahí, y lo que van a tener es que imponerle penas un poco más llevadera, más suave, más flexible. Vamos a... Una pregunta que yo quiero hacer. Y como esto trata de regular muchas cosas que, como usted dijo, que al parecer andan como chivos sin ley, ¿qué pasa con la malversación de fondos de funcionarios públicos que vemos en la noticia que se roban, que se llevan, se pierden en su gestión millones y regresan 10 y salen libres? ¿Qué pasa con ese código en ese punto? Y segundo, como este código está involucrando nuevos delitos, ¿hay capacidad para el volumen de demandas que se van a hacer en el país? Querella. De querella, como lo queremos nombrar, de que se vaya a hacer esto a tiempo, o vamos a esperar por una querella 15 años para que nos atiendan? Ciertamente, en materia de corrupción administrativa, el código trae la configuración de muchos delitos nuevos que la gente no conoce, inclusive con pena de hasta 10 años, por el hecho de que un funcionario público le ayude a otro a tener ventaja para conseguir un contrato. 10 años de prisión, por el hecho de que hagan una licitación amañada y se compruebe, como ha suspendido muchas licitaciones, contrataciones públicas. Ahí van a entrar las figuras del cúmulo de penas, porque ahí va a entrar la coalición de funcionarios, en algunos casos va a entrar el enriquecimiento ilícito, y todo eso es pena de 10 años, 10 años, 10 años. Entonces, cuando esa pena la combinen con la ley de lavado de activos, ahí hay funcionarios también que, si le aplican la ley, ahí hay funcionarios que van a pasar de 30, 40 y a 50 años en cárcel. Vamos a revisar el 330, César, por ya, favor. para finalizar, porque tenemos Sí, al doctor. vamos a revisar el 330. Échale un vistazo, que es el que tiene que ver con la impericia en práctica, negligencia, insuficiencia, oscuridad de ley por parte de los jueces, una vez siendo advertido. Vamos a revisar ese y a comprometerte a que, como esto es algo tan largo, Sí, a comprometerte que nos acompañes, este es tu espacio, este es tu canal. Otro programa para que hablemos de los medios de comunicación. Estar contigo es edificador, mira, nos complace. Ya te lo he dicho varias veces. Así es. Esto es tuyo, cuando tú quieras venir, cuánto tiempo necesites. Eso que estás haciendo, ese trabajo de educación para nosotros y para la gente es, oye, invaluable. Pero te recuerdo que el artículo al que tú te refieres es del Código Procesal Penal. Entonces, Sí, es procesal penal, entonces cierto. yo vine a hablar del Código sí, Penal. Sí, me equivoqué. 10 años por eso Sí, te 10. toca. ¿Cuánto me toca por eso? Sí. ¿Cuánto me toca por eso? Sí, es el 330, es del Código Procesal Penal que efectivamente le cae atrás. Exacto. Entonces, para que los amigos televidentes estén claros, el Código Procesal Penal lo que hace es que regula el procedimiento a seguir desde que comienza un caso y cómo deben manejarse los jueces, la secretaria y todo el mundo para aplicar una pena. Aquí en este caso Es la pena imponer. Es la pena lo imponer. sustantivo. la cual trae muchas figuras nuevas, delitos nuevos, muchos problemas. El tiempo no da para hablar de cómo los medios de comunicación van a tener que hacer una reingeniería de su forma de comunicar. ¿Cuándo te tenemos de nuevo, digamos, para Continuar tocar ese- otros temas? Porque son muchos.
Y ese trabajo que estás haciendo, y mira que nosotros estamos sobre eso, llamamos, revisamos, y lo tuyo ha sido una cosa Así es. escandalosa, una cosa viral, una cosa que es un trabajo que, oye, no debería ser César Amadeo Peralta, eso debería estar promovido desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y tú te has echado eso encima. Escuché decir cuando te preguntaron, bueno, hay muchas noches que no he dormido, así mismo, para dedicarle a esto. ¿Qué hora es? Son las 4:28. 4:28. Yo me acosté a las 2:30 de la mañana ahorita y me levanté a las 6. Ciertamente. Hay muchas cosas que sí la población necesita conocer. Si no se van a poner a leer el código, por lo menos que vean este programa, porque hay muchas cositas Sí. tan sencillas como caerle atrás a una ambulancia. Eso es importante decirlo. Sí. El que le caiga atrás a una ambulancia va a tener problemas. El que retrasó el paso de una ambulancia para llegar a una emergencia, o de los bomberos o de la policía. Va a tener Y el que problemas. asiste un herido, por ejemplo, sí. Exacto. Que haya una Y si, lesión. y si el herido se agravó producto de que yo le compliqué la llegada, la persona la van a condenar a Rompió 3 la años de costilla. prisión. Sí, ese elemento accesorio al que has hecho referencia es una Sí. cosa. Puede Pero entonces, ser ¿cuándo te tenemos de martes nuevo? o miércoles. No, de lunes a viernes, el día que Exacto. tú mandas en este programa. Deme aunque sea 15 días. Ok, perfecto. Vamos a darle la semana de arriba Entonces, para que le estamos dando 15 días a César. El lunes próximo lo tenemos aquí. Exacto. Bueno, para las personas que quieran seguir informándose, invitar a que sigan al doctor Amadeo Peralta, diga su Instagram para que las personas allí puedan ver el material que usted está subiendo constantemente de este código penal. El Instagram y el Twitter es Amadeo Peralta 16. Y mi teléfono también es 809-710-2213. Así. Preferiblemente me llaman para casos importantes o algo así. O sea, no llamen para joder mucho. Exacto. No hay mucha paciencia. Entonces, por favor, abstenerse lo que quieran hacer preguntas banales. En este caso, bueno, voy a repetirlo. Amadeo Peralta, su Instagram y su Twitter. Amadeo Peralta. Amadeo Peralta 16. 16. Allí está toda la información que este gran abogado está sacando para el beneficio de todos. Para el que quiera evitarse problemas a partir de agosto. Sigan esta cuenta, estén pendientes de la información. Si tienen alguna duda, ahí también pueden escribir. Y nosotros los comprometemos a partir de 15 días tener otra vez al doctor aquí para tocar temas que sí No, y en los estando cortes la parte que subamos vamos a dar Bueno, toda la van a haber información muchos, del claro. doctor César Amadeo Peralta para que ustedes puedan verificarlo, porque digamos, no solamente en Instagram, en todas las redes sociales, no solamente en sus cuentas personales, sino en general, César ha hecho un trabajo descomunal Es con correcto. esto. Muchos cortes, mucho que aprender. Bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve.